Mi nombre es Antonio. Hoy vamos a ver cómo se puede configurar lo que es Simplify 3D. Aquí lo que vamos a hacer es empezar abriendo nuestro programa de Simplify. Bueno, ¿qué tenemos en Simplify? Si le damos archivo, tenemos lo que es abrir archivo de fábrica, guardar archivo de fábrica, guardar archivo de fábrica como y archivos de fábrica. También tenemos en importar perfil, exportar perfil, importar modelos, exportar modelos, modelos recientes y la previsualización del G-Code y la pestaña de centro. En editar pues podemos deshacer, copiar selección, pegar selección, quitar selección, agrupar, desagrupar, seleccionar, deseleccionar y otras múltiples selecciones que tenemos aquí. En ver pues podemos ver por defecto, arriba, de frente, de lado, ejes coordenadas para visualizarlos o no, ahí los podemos saber. Lo que es bastidor, y también tenemos en malla calcular el volumen, estadísticas de elemento, reducción de la malla, separar superficies conectadas, y esto es cuando queremos hacer una pieza en espejo, pues ya sea reflejar en X, Y o Z. Aquí podemos reparar la pieza cuando es LSTL, herramientas, las opciones que tenemos. Aquí en opciones pues normalmente viene seleccionado por milímetros por minuto, aquí lo seleccionamos milímetros por segundo, todo lo demás lo dejamos igual. En la máquina es dependiendo del tamaño de nuestra máquina, en este caso pues la mía es de 500 por 500 por 400, si es cartesiano o delta, cualquiera de las dos, en este caso es cartesiano. Un modelo se deja igual, visualización se deja igual, y en este caso red pues no se le mueve para nada. También tenemos el panel de control de la máquina, que quiere decir que desde aquí podemos mandar a trabajar nuestros archivos, ¿sí? En este caso yo voy a quitar estos que ya había puesto, pero aquí podemos manipular. Tenemos la comunicación por si queremos poner algún código aquí, como M106 o G28 para hacer un home, o G29 para nivelar la plataforma, la temperatura de trazado, los controles. Podemos mover desde 100 micras, 1 milímetro, 10 milímetros o 100 milímetros. Eso es lo que tenemos: habilitar motores, inhabilitar, imprimir desde la tarjeta, pausar impresión, cargar una tarjeta, estado de la tarjeta, ¿sí? Tenemos X, Y, Z, darle sus ceros. Pues prácticamente tenemos todo esto. El movimiento, qué tan veloz queremos el movimiento, o la extrusión si queremos más extrusión. Lo que es inicio de eje, X, eje Y, eje Z, o inicio de todos. Eso es lo que tenemos aquí en la herramienta, ¿sí? Tenemos otras opciones, pero estas las veremos después. Convertir una imagen a 3D. Pueden poner una imagen y la va a convertir directamente a 3D. ¿Cómo lo hacemos? Convertir una imagen a 3D. Bueno, vamos a buscar una imagen. Pues voy a irme aquí a mis archivos. Voy a ponerle aquí el de 3D House. Lo podemos crear. Podemos en el escritorio que no lo guarde. Importar el recién creado, sí. Y miren, era una imagen, pero me la creo directamente en 3D. ¿Qué quiere decir? Voy a abrir nuevamente esto y nos vamos a ir a un lado. En esta parte de 3D House, el que yo escogí fue este. Lo voy a abrir y era esta imagen, pero al momento de yo darle que la quería en 3D, pues hizo esto. En automático lo hizo para que me lo hiciera en 3D sin necesidad de hacer tantos cambios o pasarlo a otro formato. Lo puede leer en JPG o PNG y tenemos nuestra imagen. Puede ser cualquier tipo de foto, ¿sí? Entonces en la cuenta, pues la cuenta que tenemos nosotros sin ayuda, bueno, es activar producto, activar, cambiar idioma, pues si no nos gusta español, inglés, francés. Tenemos varios idiomas en este caso: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español. Ok, vamos a
poner en esta parte. Del lado derecho tenemos varios iconos, que es como el de escalar los modelos, rotar el modelo, las vistas, la de arriba, lateral, lateral. En este caso vamos a usar la de 3D. Y pues tenemos para cortar una pieza, configuraciones en lo que es el panel control de la máquina, podemos accesar, y también tenemos lo que es los soportes. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la edición de configuración. Yo tengo aquí, mi máquina es una Titan 500, yo le puse su nombre, el proceso 1. En autoconfigurar material le puse PLA. La resolución le puse alta. Tenemos un extrusor, ¿sí? En el cabezal 0, lógicamente tenemos una punta de 0.4, multiplicar la extrusión a 0.85, ancho de la extrusión automática, le podemos poner manual, en mi caso yo le pongo automática. Retracción, pues lo palomeamos, en mi caso tengo 0.3. Distancia adicional de inicio, yo no le pongo nada. Levante vertical de retracción, yo no le pongo nada. Velocidad de retracción, pues 30 milímetros por segundo le puse yo. Y en el caso de la limpieza, que haga la boquilla, que lo haga 10 milímetros. Quiere decir, va a estar imprimiendo y posteriormente va a avanzar 10 milímetros sin destruir nada para que limpie la boquilla. Y con esto vamos a ver un efecto que no nos haga, más bien que no nos haga el efecto de hilitos colgando, que tenga una perfecta impresión, para que cuando hagamos voladizos pues no deje esos hilitos que entonces tienen que limpiar. Bueno, pasamos a la capa. Aquí en la capa tenemos el extrusor primario. La altura de la capa para esta punta yo le puse .25, puede ser .2, .15, .1, depende mucho de la punta. En este caso para mí me gusta .25 por la rapidez. Mientras más alta sea la altura de capa, pues se van a ver más las líneas y la pieza se va a ver bueno, la impresión. Si es más baja va a tardar más, pero va a ser mucho mejor. Las capas sólidas superiores son 3, el fondo sólido son 3 y el contorno de perímetro son 3. Viene de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte lo que va a hacer es que va a empezar de adentro hacia afuera. Si yo le pusiera de afuera hacia adentro, empezaría de afuera y luego empezaría adentro, pero a mí me gusta así, es cuestión de gustos. En este caso imprimisla la forma secuencial sin optimización, no le ponemos nada. Modo de impresión especial, contorno único, no le pongo nada. Altura de la primera capa, desde aquí podemos manejar la altura que haga la primera capa. Para mí .20 está bien. Si vemos que queda muy abajo y que está pegando con la cama, lo que podemos hacer es aumentar esto al 90%, al 100%, dependiendo. Para mí es perfecto el 20%. Anchura de la primera capa, yo le puse que sea al 100%. ¿Qué quiere decir la anchura? O sea, que destruya el 100% como debe de ser. Si le ponemos menos, empieza a gotear el extrusor. Entonces para mí esta parte está bien. Velocidad de la primera capa puede ir al 50%, puede ir al 100%. Sí, en este caso pues yo le pongo que al 100%. Puntos de inicio, pues yo le pongo optimiza los puntos de inicio para obtener una más alta velocidad de impresión. Aquí podemos cambiarlo sin ningún problema. ¿Sí? Anchura de la primera capa podemos ponerle 200, no sé, es cuestión de que uno vea la mejor manera, pero en este caso lo vamos a dejar en 100. ¿Sí? Ahora vamos a las adiciones. Usar falda. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una faldita, va a limpiar el extrusor con 2 líneas, aquí nos dicen 2 líneas. Las capas van a ser una y lo va a hacer una distancia de 5 milímetros en relación a la pieza. ¿Sí? A 5 milímetros donde va a empezar la pieza de sus orillas, va a ser 2 capas para limpiarla al momento de iniciar la impresión. Todo lo demás lo dejamos como está. Lo veremos en un siguiente video. El relleno. Bueno, el relleno tenemos lo que es honeycomb rápido, completo honeycomb. Esto es dependiendo, rectilínea, triangular, wide,
pero en mi caso me gusta mucho el Fast Honeycomb. ¿Qué quiere decir Fast Honeycomb? Hace hexágonos. Entonces el hexágono por propia naturaleza es muy resistente. Para mí es lo mejor. El relleno externo pues lo hacemos rectilíneo. Aquí vamos a ver el porcentaje de relleno. Pues aquí yo le pongo que es el 30%, dependiendo qué tanto quieran que su pieza sea sólida. Puede ser el 100%, el 30%, el 40%, el 50%, el 10%. Para prototipos yo recomiendo el 30%, el 20%. Para piezas finales, si van a ser de uso mecánico, el 100%. Superposición de contorno, 15. Ancho del relleno, 100. Longitud del relleno, 3 milímetros. Y combine cada relleno 1. Hasta ahí quedamos. Todo esto lo dejamos igual, lo veremos en un siguiente capítulo. En soporte pues vamos a ver qué tanto queremos generar soporte. Los soportes muchas veces nos cuesta trabajo quitarlos, entonces muchas veces aquí lo que tenemos que hacer es porcentaje de relleno, tal vez ponerle el 30, el 20 o el 10, para que el momento de quitarlo sea muy fácil, porque si lo ponemos que sea el 100%, el relleno va a ser muy sólido, entonces para quitarlo sí cuesta trabajo. Aquí lo vamos a dejar así y todo lo demás en automático no lo va a dar. Lo dejamos así, veremos la colocación automática, separación de la pieza y soporte tenso en un siguiente capítulo. Vamos viendo por partes. Meter todo en un solo capítulo sería muy complicado. La temperatura. Aquí le vamos a poner que la temperatura del extrusor pues a 220. ¿Por qué? Porque yo fundo un PLA de alta resistencia, entonces las recomendaciones del fabricante me dice que debe ser a 220, pero hay veces que el PLA es normal, es a 190, 180, dependiendo de las indicaciones del fabricante, o si es ABS a 240, 260. Si van a imprimir en filamento metálico nos piden 260, 270. Entonces es dependiendo de lo que ustedes quieran. Pueden hacer varias máquinas. Enfriamiento pues es la velocidad del ventilador, lo dejamos tal cual. G-code, todo esto queda igual. Modificar la definición de la máquina quiere decir que aquí podemos modificar la máquina sin irnos a la parte de herramientas y configuración. Desde aquí podemos hacerlo. Si nuestra máquina es una Prusa que tiene 25 por 25 por 25, pues aquí lo vamos a poder cambiar. En mi caso pues yo no voy a cambiar absolutamente nada, así lo dejamos. Aquí es configuración del firmware. En mi caso es Marlin, Repeater Hub o Sprinter, pero también está MakerBot, Lightforger, Beats. En mi caso es Marlin. La tasa de baudios es dependiendo de lo que tenga. En mi caso son 115.200. En algunos casos podría ser 250.000. ¿Cuál es la diferencia? 250.000 es una mejor transferencia de baudios, pero si está funcionando con 115.200, pues es perfecto para ustedes y para mí también. Los scripts. En este caso los scripts son estos. G21 son milímetros, G28 es hacer un home, G29 nivelación de la cama, G1 levanta Z 15 milímetros a una velocidad de 6000, ¿sí? Después de eso G92 toma el control del extrusor, G1 F200 E3 mueve 3 milímetros el extrusor y después vuelve a hacerlo G92 extrusor 0. Script de capa lo veremos después, retracción, cambio de cabezal también, por si tenemos dos o más cabezales. En la finalización vamos a decirle que baje la temperatura a 0, tanto de la cama como del extrusor. G92 toma el control del extrusor. G28 manda a X0 para finalizar la pieza y M84 pues terminamos totalmente nuestra impresión. Velocidades. Aquí en velocidades yo le puse que trabaje a 30 milímetros por segundo. Mi impresora puede trabajar hasta 500 milímetros por segundo, pero es un ejemplo. Si ustedes tienen una impresora que no tiene guías lineales, pueden trabajar a 120, 160 milímetros por segundo. Hay mucha gente que la trabaja a 30 milímetros por segundo. Acuérdense que mientras menos velocidad, la calidad va a ser mucho mejor. Sí. Muchas veces depende de la velocidad y la configuración de la máquina. Muchos dirán, no, pues es que mi máquina realmente yo la trabajo a 160 y me salen piezas perfectas. Que bueno, pero hay máquinas que al trabajar a velocidades altas se desfasan
o de plano no salen las impresiones como queremos. En mi caso yo le puse esto como ejemplo, pero puedo ponerle en mi máquina, puede trabajar 500 milímetros por segundo, ya que mi máquina tiene guías lineales. La velocidad baja para el contorno, reduces la velocidad de un 100% a un 80% para que la haga mejor. El relleno de sólidos al 80%, la velocidad de estructura del soporte la pones al 80% para que la haga bien. El movimiento de eje XY lo haces en 80 y el movimiento de Z en 16.7. Es lo que a mí me funciona. Entonces es cuestión de cada quien. Ajusta la velocidad de impresión para las capas que estén debajo. En esto lo señalamos y lo dejamos tal cual. Estos son los parámetros que a mí funcionan, pero a ustedes les pueden funcionar otros diferentes. Esto simplemente es una explicación de lo que puede ser. No es absoluto o que se haga esto fuerzas para que salga bien una impresión. Simplemente es una explicación de cómo configurar Simplify 3D. En otro pues vamos a dejar todo esto igual. Vamos a esta parte, las propiedades de filamento. Bueno, pues tenemos un filamento de 1.75 en el cabezal 0. El precio del filamento, dependiendo del filamento, si te cuesta 700 pesos, le pones 700 pesos. Y cuando hagas una pieza te va a decir cuánto va a ser el coste real que te va a salir tu pieza. En material, cuánto es lo que te costaría, eso es lo que te va a decir. No te va a decir si te gastaste más luz, menos luz, simplemente es eso. Y en avanzado pues prácticamente dejamos todo igual. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Una vez que lo tengamos, si vieron, ahora me pone aquí perfil modificado. Vamos a actualizar. En automático se guardó. Ahora vamos a poner una pieza de ejemplo. Vamos a directamente abrir esta parte. Vamos a escritorio, tengo aquí una pieza. Vamos a main STL. La ponemos. Y vemos que aquí tenemos una pieza. Si se dan cuenta, esta pieza está inclinada de esta manera, pero si yo empiezo a moverla en grados, pues yo puedo ponerle aquí que yo la quiero en menos 90 grados y ponemos centrar. Aquí me va a hacer mi pieza así, ¿sí? Si yo la pongo, este eje es X, pero si la quiero de frente, lo que puedo hacer es girarla. ¿Cómo la giro? Pues de esta manera, ¿sí? Puedo ponerla así. Si no me gusta, pues le doy control Z y ya no la giro. En el caso de Z puedo ponerle que esté a 90 grados o que esté a 45 grados para verla de frente, o que esté a 180 grados. Ahí está. Es dependiendo de lo que uno quiera. Aquí vemos que pues bueno, la pieza la haría así. Le ponemos hecho. Una vez que ya pongamos la pieza, le podemos preparar para imprimir. Aquí tenemos una serie de opciones. Lo que les decía, el tiempo de impresión a esa velocidad sería de 7 horas 21 minutos. En filamento se gastaría 26.047 milímetros, .3, en lo que es filamento. Se gastaría 78.31 gramos. El costo de esta pieza sería de 54 pesos hacerlo, ¿sí? Aquí tenemos mesa de impresión, movimientos de viaje. Si se dan cuenta, aparecieron en esta parte aquí el movimiento de viaje de lo que es el extrusor. Las retracciones, en este caso yo lo pongo así. ¿Esto qué nos indica? Que en automático está en verde y aquí nos dice que su velocidad va a ser del 42 milímetros por segundo, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Aquí mismo te dice velocidad en milímetros por segundo, está en verdecito. Si estuviera en roja pues te diría 100, ¿no? Pero estamos en verdecito, en 32, 42 aproximadamente. Monitoreo de la vista previa. Comenzar a imprimir desde USB. Si su computadora la tienen directamente conectada a su impresora, pues de aquí vas a poner. Si no, aquí vamos a guardar. Aquí vemos, vamos a reproducir cómo se imprimiría. Si nos damos cuenta, se empieza a mover esta parte de aquí y aquí es como se imprimiría. Nos muestra tal cual sería la forma de imprimir. ¿Sí? Y una vez que termine, pues ya. Aquí podemos moverle para ver las capas como las haría, o podemos empezar desde arriba, ¿sí? Esto es en capas, pero también tenemos líneas. En líneas pues nos muestra que son 270.521, entonces pues al moverla pues va a ser eso. Yo normalmente lo hago en capas.
las velocidades, y en un momento dado, cuando ya tienes tu pieza lista, lo pones guardar. A donde la vas a guardar, en una memoria USB, o la vas a pasar directamente del escritorio, lo vas a poner en escritorio y le vas a poner guardar. Una vez que la tienes guardada, puedes revisar el archivo, lo puedes abrir directamente con lo que es bloc de notas, lo abres y aquí nos dice el G-Code generado de Simplify 3D versión 4.1.2. En este caso tengo yo mala fecha de mi computadora, por cierto, me había dado cuenta, el 1 de enero del 2022. Bajamos y aquí nos dice todos los movimientos que va a hacer, cómo va a empezar a trabajar, cómo va a empezar a hacer todos los movimientos. Eso es lo que nos hace ver esta parte de Simplify 3D. Aquí vamos a ir más para abajo para ver qué es cómo comienza. Y aquí nos dice que comienza con G90 posiciones absolutas, M82. El extrusor empieza en temperatura 0. La cama el extrusor lo manda a 220. ¿Sí? G21 es milímetros. Hace un home. Después de que calienta, pone que son milímetros. Después hace un home, después hace nivelación de la cama. Y después de hacer nivelación de la cama, nos dice que va a subir lo que les decíamos. Todos los movimientos los hace como los dejamos en el procesador. De ahí empieza a trabajar. Nos dice que va a empezar a trabajar y pues bueno, estos ya son movimientos que hace absolutamente la máquina. Nos vamos hasta la parte de abajo y nos dice que aquí es cuando ya termina. Baja la temperatura del extrusor, pone G92 y termina con un M84 y nuestro cabezal lo pone en X0. Eso es lo que hace. Bueno, esta es una forma de configurar Simplify 3D. Si no nos gusta y vamos a poner otra pieza, podemos salir. Ahora vamos a ver lo de personalizar soporte. Si quisiéramos soporte, si lo ponemos de la plataforma a la construcción únicamente, no va a poner nada. Si nosotros pusiéramos normal, aquí nos pondría unos pequeños soportes, ¿sí? Pero en Simplify 3D lo que tenemos es una ventaja que se llama quitar soportes existentes. Podemos ponerle quitar soportes, podemos quitar, o bien podemos agregar nuevas estructuras de soporte donde nosotros queramos. Si vemos que aquí necesita soporte, pues aquí las empezamos a agregar. Es una de las ventajas de Simplify 3D, que podemos agregar soportes o limpiar totalmente los soportes. Podemos ponerlo en milímetros, de qué tanto queremos que sean. Podemos ponerle que sean de 10 milímetros los soportes y pues te va a hacer soportes de 10 milímetros. Podemos hacer soportes de 3 milímetros, te va a poner mini soportitos, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que quiera uno. Limpiar todos los soportes, lo podemos hecho. Eso es lo que podemos hacer en lo que son los soportes. Ahora, en modo espejo podemos reflejar X y vean, se refleja X. O podemos poner reflejar Z, se refleja Z. Es dependiendo de lo que queramos. En este caso es eso. Ahora, si queremos hacer más modelos de este mismo, podemos ponerle en editar, duplicar modelos. ¿Cuántas copias queremos? Pues a lo mejor queremos 4. Le ponemos copia y nos las va a dar en automático. Si las piezas salen así, podemos centrarlas y en automático nos las centraría. Esto es lo que tiene Simplify 3D. Bueno, por mi parte esto sería todo. Soy Antonio, nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima.